Las creepypastas son historias que nos han acompañado desde que iniciamos en internet, ya que muchas de estas se han vuelto tan famosas que le han dado la vuelta al mundo y difícilmente alguien no las conocerá. Así que tomando en cuenta que los primeros videos de este canal fueron creepypastas, y que estamos en el aniversario del mismo, decidí traer este iceberg creado por Avarg Skeletorium, donde veremos más de 170 creepypastas. Me atrevería a decir que es el iceberg más grande de creepypastas que hay, aunque no el definitivo. Ese lo estoy preparando para más adelante, jaja. De todas maneras, prepárense porque hoy veremos muchas historias cuyos límites entre realidad y ficción permanecen difusos. El experimento ruso del sueño. Esta es una de las creepypastas más conocidas, principalmente por las inquietantes imágenes de este supuesto experimento. Se cuenta que a finales de la Segunda Guerra Mundial, investigadores rusos decidieron usar a prisioneros de guerra para llevar a cabo un experimento donde mantuvieran a 5 personas despiertas por 15 días usando un gas como estimulante. A los sujetos se les prometió falsamente su liberación si participaban en el experimento, y estaban encerrados en una habitación desde donde los investigadores podían monitorearlos. Ahí en la habitación había libros y comida suficiente para un mes, pero ninguna cama. Los primeros 5 días transcurrieron sin ningún problema. Pero después de esos 5 días dejaron de hablar entre ellos, murmuraban en los micrófonos que había en la habitación y demostraban paranoia severa, suponiéndose que era efecto del gas. A los 9 días el primero de ellos empezó a gritar y correr por toda la habitación. A los pocos días se dejaron de escuchar ruidos, por lo que al 14º día, se les dijo por el intercomunicador que iban a entrar a revisar los micrófonos, pero solo les respondieron, no queremos ser liberados. En el día 15 se les quitó el gas para que los soldados entraran, pero los sujetos rogaban porque encendieran nuevamente el gas. Solo 4 de ellos quedaban con vida, pero con grandes heridas que ellos mismos se habían infringido, e incluso se empezaban a comer su propia carne. Los sujetos trataron de ser sacados de ahí, pero ellos se volvían locos diciendo que querían mantenerse despiertos. La cosa fue tan horrible que algunos soldados murieron, y otros quedaron con traumas por lo sucedido. Al final, después de un altercado con el prisionero que aún podía hablar, este le dijo a un científico que ellos eran la locura que está encerrada dentro de todos nosotros. Sonic.exe. Esta historia comienza en una tarde de verano con un chico de nombre Tom, al que le encantaban los juegos de Sonic. Él se hallaba jugando Sonic Unleashed, hasta que vio que el cartero había dejado un paquete en su buzón. El paquete contenía un disco con una carta, que era de su amigo Kyle del que no sabía nada hace 2 semanas. En la carta Kyle le pedía a su amigo que destruyera el disco, ya que algo lo estaba persiguiendo y no podía destruirlo él mismo. Tom vio que se trataba de un disco con el nombre de Sonic escrito, así que no destruyó el juego por creer que nada malo pasaría con un simple juego. Tom puso el disco en su computadora e inició el juego. Se trataba de un juego antiguo de Sonic, y al ser tan fanático, se alegró. Por un momento, en la pantalla de título la imagen cambió a un cielo oscuro y las letras oxidadas, con el año del juego cambiado por el número 666 y el agua ahora era roja, como sangre hiperrealista. No puede ser, ya empezamos con el hiperrealismo. Sonic tenía los ojos completamente oscuros con 2 puntos rojos brillantes, además de que su sonrisa se extendía más de lo que debería. Tom pensó que solo se trataba de un error, por lo que decidió jugar. Cada personaje al que escogía parecía preocupado, como si Sonic tuviera la intención de asesinarlos, y cuando los alcanzaba, la pantalla iba a negro y se escuchaba un grito espeluznante seguido de una risa macabra. Después de esas escenas, los personajes aparecían con un aspecto espeluznante, como si hubieran sido brutalmente asesinados y poseídos por el mismo Sonic. Al final, Tom vio un Sonic hiperrealista llorando sangre, diciendo que se trataba de Dios. El chico descubrió que Sonic era la encarnación del mismo mal, y que te arrastraría a lo profundo del infierno para utilizarte como su juguete. Tom intentaba sacar el disco de su computadora, pero parecía estar atascado, por lo que escuchó una voz detrás de él, y al voltear, encima de su cama había un peluche de Sonic, sonriendo y con sangre en sus ojos. También existe otra creepypasta donde se nos relata la historia de Kyle y lo que vivió antes de darle el juego a su amigo. Herobrine.
Se decía que este famoso personaje de una creepypasta de Minecraft se trataba del hermano de Notch, cuyo fantasma quedó atrapado en el juego para atormentar a los jugadores. Aunque esto no es cierto ya que Notch no tiene hermanos. No tiene porque ya está muerto, jaja. De hecho no, en realidad nunca tuvo hermanos. Aunque también se ha llegado a decir que se trata de un virus que manipula el juego y que incluso haya hackeado el Twitter de Notch para desmentir su propia existencia. Se comentaba que podía entrar a tu mundo y construir cosas aleatorias y quitar todas las hojas de los árboles. Su primera aparición fue en una transmisión de Brocraft, y de ahí se extendió por todo el mundo. Al final esta creepypasta es falsa, ya que nunca se ha encontrado algo en el código relacionado con él. Aunque si lo pensamos detenidamente, es mucho más emocionante creer que no estás solo en ese tan tranquilo y silencioso mundo de Minecraft, y que mientras estás minando, haya un ser sobrenatural vigilándote. Suicidmouse.avi. En esta creepypasta ya muy conocida por todos, se cuenta sobre un cortometraje secreto sobre Mickey Mouse creado por el mismo Walt Disney. Se trataba de un video de Mickey caminando por algunos minutos con una expresión de caída y recorriendo los mismos edificios. Se comenta que un tal Leonard Maltin estaba viendo el metraje para incluirlo como bonus en un DVD, dándose cuenta que era más largo de lo que parecía, así que decidió verlo. El video era lo mismo hasta más o menos el minuto 6, donde la pantalla se pone negra y cuando Mickey regresa, se pueden escuchar susurros mientras a Mickey se le va formando una sonrisa siniestra. Los susurros se transforman en perturbadores gritos de mujeres y los edificios pasan a ser escombros flotando. En ese momento el hombre quedó muy asustado, así que envió a un empleado a que terminara de ver el video. Al final del video se escucha un grito y como plano final solo vemos la cara de Mickey. Se dice que hay 30 segundos del metraje de los cuales se desconoce su contenido, ya que los que lo han visto no han sido capaces de dar información. Un guardia de seguridad dijo que vio al empleado salir de su cuarto temblando y diciendo, el sufrimiento real no se ha conocido. Solo para después tomar el arma del guardia y suicidarse. Se dice que lo único que se ha podido sacar a la luz es el video que ya todos hemos visto, además de que ningún empleado puede subir el metraje a internet ya que son despedidos inmediatamente. Slenderman. Esta es la creepypasta más conocida de internet, ya que fue tal su popularidad que hemos tenido hasta películas y videojuegos basados en este personaje. Incluso seguimos teniéndolo bastante presente a día de hoy. Como ya lo sabemos, Slenderman es un ser de gran tamaño, delgado y con extremidades muy largas. Su atuendo consiste en un traje negro, una camisa blanca y corbata negra o roja. Su piel es completamente pálida y parece no tener rasgos faciales, además de los tentáculos que salen a su espalda. Se dice que su principal objetivo son los niños, ya que suele acecharlos a lo lejos para luego secuestrarlos y asesinarlos, o llevarlos a un sitio o dimensión del que nadie tiene conocimiento. También parece ser que no tiene inconveniente con que la gente lo vea o que salga en fotos. Y también se rumorea que en el bosque donde habita existen 8 páginas, que al encontrarlas todas Slenderman desaparece para siempre. Me encanta este personaje, no por nada es la creepypasta más famosa. Aunque su verdadero origen fue en 2009 por parte de Víctor Surge para un concurso de Photoshop. También se comenta que han existido criaturas en distintas culturas muy similares a Slenderman, pero la verdad no encontré algo 100% factible. Jeff the Killer. Y aquí estamos ante otra de las creepypastas más famosas. Sobre todo por esa tan conocida imagen que seguramente le causó pesadillas a más de uno. Jeff the Killer alcanzó una popularidad tal que incluso lo ponían a combatir con Slenderman. ¿Cómo por qué? Se cuenta que habían sido semanas de asesinatos inexplicables, hasta que una chica que aparentemente había logrado sobrevivir al ataque del asesino, contó su historia. La chica tuvo un mal sueño, y al despertarse se dio cuenta que la ventana de su habitación estaba abierta. Se levantó a cerrarla, y al regresar a la cama sintió una extraña sensación, como si alguien la observara. Ella miró hacia arriba, dándose cuenta gracias a los ligeros rayos de luz que entraban a través de las cortinas que no estaba sola. Vio un par de ojos, pero no eran ojos normales, sino ojos siniestros con bordes negros, y ese ser tenía una sonrisa ancha y horrenda. La figura se le quedó viendo, hasta que dijo solo una frase. «Ve a dormir». La chica gritó y él sacó un cuchillo y se lanzó contra ella. La chica intentó patearlo pero él la esquivó y luego la derribó. En ese momento el padre de la chica entró a su habitación y el ser lanzó su cuchillo contra su hombro.
El padre habría muerto, pero por suerte un vecino que había visualizado al intruso sobre los techos de las casas alertó a la policía, quien llegó en ese momento, y mientras trataban de tirar la puerta abajo, el intruso huyó y se dice que hasta el momento su búsqueda todavía continúa. Esta historia me parece muy buena, ya que habla sobre un asesino, y así como pasa con Slenderman, el hecho de no saber nada sobre él le da ese plus de incertidumbre. Aunque también hay una historia que nos intenta contar el origen de Jeff the Killer. Pero es una historia a la que no le encuentro sentido, ya que pasan muchas cosas, principalmente con su familia y su hermano Liu. Además también hubo un tiempo en el que Jeff se volvió una especie de juzgando emo al que muchas chicas le rendían culto. Aunque debo decir que prefiero a ese asesino de mirada perturbadora. The Rake. La historia se origina en el año 2003, donde hubo una serie de eventos en Estados Unidos en los que se decía que estaba involucrada una criatura que despertó el interés de los medios locales, hasta que misteriosamente toda la información que se tenía de la criatura fue destruida. Esto sucedió en una comunidad rural en Nueva York con varias historias. Aunque todo esto comienza con una nota de suicidio de 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez, desperté y sentí su presencia. La segunda, desperté y lo vi. La tercera, desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós. La historia principal sobre The Rake es sobre una mujer que regresaba con su familia de las vacaciones del 4 de julio. Una noche, a las 4 de la mañana sintió que su esposo se había levantado al baño, y al intentar jalar las sábanas, se dio cuenta que su esposo estaba con ella y que lo había despertado. Fue cuando se dieron cuenta que sentado al pie de la cama, había lo que parecía un hombre desnudo con una postura no natural. La criatura se movió rápidamente hasta estar a unos 30 centímetros del rostro del esposo, pero luego se fue corriendo hacia el pasillo. La mujer, tratando de evitar que le hiciera daño a sus hijos, también corrió para encender la luz del pasillo. Al encenderla, vio a la criatura llena de sangre, que posteriormente huyó por las escaleras. La mujer y su esposo vieron a su hija Clara muy herida, y lo último que dijo fue: «Él es el rastrillo». Que ese sería el nombre en español. Un poco justo, la verdad. Su esposo tomó el auto con la intención de llevar a su hija al hospital, pero sufrieron un accidente y no sobrevivieron. La mujer y su hijo Justin vivieron por un tiempo en un hotel, y decidieron buscar información acerca del Rake, hasta que después de 2 años lograron reunir algunos testimonios de lo que parecía el propio Rake. Se dice que es muy fuerte y le encanta despedazar a sus víctimas. Tiene mayor presencia en Nueva York y te ataca después de varios días observándote. Síndrome del pueblo lavanda. Cuando se trata de creepypastas de Pokémon, aquí tenemos a la más conocida. Se comenta que en el año 1996, cuando salió a la venta en Japón las primeras entregas de esta franquicia, siendo Pokémon rojo y verde. En ese año se comenta el caso de 104 casos de suicidio en niños de entre 7 y 12 años. Los padres decían que sus hijos eran adictos a los juegos, y que curiosamente todas las partidas de estos quedaban como último guardado en el pueblo lavanda. Al parecer la canción de esta ubicación contenía unos tonos que solo los niños prepúberes los podían escuchar. Estos tonos les causaban desde dolores de cabeza e insomnio, hasta náuseas, vómito y una depresión muy fuerte, llevando a los niños hasta el suicidio. Al final se informó que en las versiones que llegaron a América y Europa, esta canción ya había sido modificada, quitando los tonos de la canción original. Se conoce que esta historia en realidad es falsa, aunque hay versiones que dicen que solo 5 niños llegaron a morir, pero que hubo otros tantos que no se quitaron la vida, pero que sí necesitaron ayuda psiquiátrica. The Backrooms. Los backrooms, también conocidos como los cuartos traseros, se tratan de un conjunto de dimensiones llenas de estructuras repetitivas y que parecen extenderse sin fin. Existen varios planos a los que se les denomina como niveles, de los cuales hay cientos y están habitados por criaturas extrañas conocidas como entidades, y por algunas personas que tuvieron la mala suerte de quedar atrapadas en esa realidad. El origen de los backrooms es desconocido, y se puede acceder a ellos si una persona interactúa con materia anómala, atravesando paredes o suelo como si no estuvieran ahí, o interactuar con puertas que no deberían estar ahí. También se puede acceder mediante diversos rituales, y casi siempre sueles entrar desde el nivel 0.
Las criaturas que aquí habitan suelen ser hostiles, y el agua del lugar no es apta para el consumo humano y puede presentar diferentes propiedades dependiendo del nivel. Aunque la mayoría de niveles son inhóspitos para la vida humana, hay niveles donde se encuentran recursos, como la leche de almendra para sobrevivir. También hay niveles con enchufes eléctricos y hasta Wi-Fi, pero rara vez permiten una conexión con la realidad. Tiki Toby. Esta es la historia de Toby Rogers, quien sufría del síndrome de Tourette, lo que le provocaba tics incontrolables y repetitivos. Como en cualquier escuela que se respete, debido a su condición, sus compañeros se burlaban de él, poniéndole el apodo de Tiki Tommy. También sufría otra condición que lo volvía insensible al dolor. Resulta que su padre era un alcohólico, volviéndose violento con él y su familia. También su hermana murió en un accidente automovilístico donde él estaba presente. Después del accidente Tommy empezó a tener alucinaciones donde veía fantasmas afuera de su ventana e incluso un hombre sin rostro que lo observaba. Después de esto, el odio que tenía por su padre lo llevó a escuchar las voces en su cabeza y finalmente asesinarlo, para después provocar un incendio en su colonia y escapar del lugar. Se dice que desde esa entonces se volvería un asesino bajo el control de Slenderman. La historia está bien, pero ese final un poco innecesario. Tails Doll. Esta historia comienza en una casa de Los Ángeles en los años 80. Una madre había llamado a su hijo a comer, pero como la puerta estaba cerrada y no respondía, la madre decidió ir a verlo. Al entrar a su cuarto vio como su hijo estaba tirado en el suelo con espuma en la boca y las pupilas dilatadas. Cuando la policía fue a atender el accidente, la madre declaró que su hijo era adicto a jugar en su Sega Saturn y que estaba obsesionado con desbloquear a un personaje secreto. En la autopsia se determinó que el niño había muerto por asfixia durante un ataque epiléptico. El problema era que no había antecedentes de epilepsia en la familia. La madre decidió regalar las cosas de su hijo, dándole la Sega Saturn al mejor amigo del fallecido niño. El amigo se percató que en la consola estaba el juego Sonic R, y al cargar la partida, descubrió que lo último que había hecho su amigo fue desbloquear a Tails Doll. Aunque la historia de lo sucedido empieza muchos años atrás, ya que todo empezó en los años 50 con una serie de asesinatos que la policía no pudo explicar. Hubo un ataque donde una familia murió, y los sobrevivientes decían haber sido atacados por un oso con ojos de fuego y cubierto de sangre. En el lugar también se encontraron las letras TD escritas con sangre. Una noche un par de policías lograron seguirle el rastro a la criatura hasta el cementerio, donde uno de los policías recibió un machetazo en el cuello, pero el otro logró tomar una foto de la criatura. Parecía un oso de peluche con una luz roja en su cabeza y un hacha en su mano izquierda. Los habitantes del pueblo supusieron que se trataba de un demonio, así que iniciaron misas y rezos para que la criatura desapareciera. Una noche la criatura apareció frente a la multitud y comenzó a llorar sangre, y hasta que el sacerdote le lanzó agua bendita, comenzó a sangrar por todo el cuerpo hasta explotar. Todo parecía haber acabado, pero años después en otro asesinato de una familia, en los cuerpos se encontró escrito: "Muchas gracias por su miedo, y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy Tails Doll". Hay un problema con esta creepypasta, y es que las fechas no concuerdan. Además de que se nota que no ha envejecido de la mejor manera. Eyeless Jack. O en español, Jack sin ojos, es un personaje cuyo nombre original era Jack Nairas, que fue utilizado como sacrificio en un culto, pero el sacrificio salió mal y Jack regresó como una aberración sin ojos, que buscaba alimentarse de órganos humanos. También existe una historia donde se nos cuenta un origen distinto, diciendo que Jack era un chico que decidió entrar al ejército al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y una vez en el campo de batalla recibió un disparo, perdiendo los dos ojos. Su amigo salió igualmente herido y necesitaba un trasplante de riñón. Jack le dio un riñón suyo sin pensar, pero no fue suficiente para salvarle la vida. Al regresar a casa, Jack se enteró que su hermano había muerto y tiempo después su madre también. Resulta que en la fábrica de ácido donde murió su hermano, se encontraba alguien jugando con un arma, disparando por error a Jack en la garganta y provocando que cayera en un contenedor de ácido, derritiendo su piel y perdiendo la cordura. Desde esa entonces Jack vaga por las calles buscando víctimas de quienes comerse sus riñones para compensar el que le hacía falta. La verdad es que me voy por la primera historia. Smile Dog. Esta creepypasta también es muy conocida, y a mi parecer, de las imágenes más inquietantes, pero a la vez fascinantes de internet. La historia va de un escritor novato que va a la casa de una señora que desea tener una historia para contarle.
Al final ella termina encerrándose en su cuarto quejándose de las constantes pesadillas y visiones. Esto venía porque tenía un disquete que contenía la imagen Smile.jpg. Se dice que en realidad no hay una copia exacta en internet, y que solo hay imágenes que son similares. Ya que se dice que quien vea la imagen original puede perder la cordura e incluso llegar a morir. Se decía que la única manera de salvarse era reenviar la imagen a otras personas con los típicos correos cadena de esa época. Jane the Killer. Podríamos decir que se trata de la contraparte femenina de Jeff the Killer, aunque viendo la historia, parecería más como una rival del mismo. La historia de Jane Arkansas sucede paralelamente a la historia de origen de Jeff, ya que era vecina suya. Ella fue espectadora de lo que le sucedió a Jeff hasta convertirse en un asesino. Un día ella lo vio con un cuchillo y decidió ir por él. Jeff la atacó y le cortó la boca para que tuviera una sonrisa como él, para posteriormente verterle un bidón de gasolina y prenderle fuego. Jane acabó en el hospital con su rostro desfigurado, y con un paquete de Jeff que contenía una máscara muy parecida al rostro del asesino. Ella salió del hospital al cementerio para ver las tumbas de sus padres, y ahí, decidió colocarse la máscara, tomar un cuchillo y desde esa entonces juró venganza contra Jeff the Killer. Su frase es, no te vayas a dormir, esto para evitar que otras personas sufran el mismo destino que ella. Play with me. En esta creepypasta se nos cuenta la historia de una niña de 8 años de nombre Sally Williams, una niña muy educada y alegre y una adoración para sus padres. Ella tenía un tío de nombre Johnny, que empezó a abusar de ella. Esto provocó que ella se volviera más insegura y temerosa, hasta que ella intentó delatar a su tío con su madre, pero ella le decía que solo se trataba de una pesadilla. Pero si es que tenemos aquí a la madre del año. La madre le contó la supuesta pesadilla al tío, y un día, mientras la madre salía dejando a Sally sola con su tío, este se enojó y la llevó al bosque, donde acabó con la vida de la pequeña. Sally regresó como un espíritu a habitar su antigua casa y con el objetivo de matar a hombres pedófilos como lo fue su tío. Me parece justo. De ahí viene su frase, ¿quieres jugar conmigo? Soy un oficial de búsqueda y rescate. En este caso el nombre completo sería, soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de los Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Y como dice su nombre, se tratan de varios relatos divididos en 8 partes que supuestamente fueron publicados en un foro. Las historias son contadas por alguien que fue oficial del SAR por varios años y en ese trayecto, vio cosas bastante interesantes. Se encargaba de encontrar a personas desaparecidas en los bosques, y aunque la mayoría eran personas que se salían del camino o se resbalaban por un acantilado pequeño y se mantenían cerca del lugar del incidente y era fácil encontrarlas, había otras que se perdían, y eran utilizadas como recuerdo para el oficial como recuerdo para no rendirse. La primera historia que cuenta es sobre un niño que se perdió junto con su hermana mientras recolectaban bayas. La niña fue rápidamente encontrada, y decía que a su hermano se lo había llevado el hombre oso. Pensaban que había sido secuestrado, pero no se encontraron rastros de otro humano, y la niña decía que aquel hombre tenía el cuerpo cubierto de pelaje y una cara rara. Después de semanas de búsqueda, jamás encontraron al niño. También el caso de una mujer joven que subió a la copa de un árbol para tener mejor vista del bosque, pero aunque sus familiares la esperaron en la base del árbol durante horas y gritaban su nombre, la mujer nunca bajó. Una historia más tétrica fue la recuperación del cuerpo de una niña de 9 años que tras un accidente, cayó y quedó empalada en un árbol muerto, dejando un muy extraño accidente. Hubo otra historia donde buscaban a una joven que se separó de su grupo de excursión, y al encontrarla no tenía ninguna herida, pero estaba muy nerviosa y en un aparente estado de shock, diciendo que un hombre enorme con ojos negros no paraba de mirarla. También habla acerca de cosas como el Reícolos o Endigos, pero dice no haber visto nada como eso, aunque tiene compañeros con historias relacionadas a esas criaturas, y diciendo que todas las leyendas que la humanidad ha creado, han surgido de algún lugar o evento verdadero. Aunque las historias más extrañas, se tratan de escaleras que se encuentran en mitad del bosque, algunas siendo ya muy antiguas, y otras más nuevas, y que al parecer estas escaleras no llevan a nada. Escaleras que no llevan a nada como metáfora de la vida. Las historias de este oficial terminan diciendo que dejara de publicar ya que lo que ha escrito ha llegado a afectarle incluso en su vida diaria. Toda esta historia es extremadamente larga, pero aún así es muy interesante, sobre todo porque a pesar de que los bosques son hermosos, siempre van acompañados por esa incertidumbre de ser lugares muy misteriosos. Tengo ganas de ir a un bosque.
Dead Bart. Y regresando a las historias de capítulos perdidos, tenemos este clásico donde una persona investiga sobre el capítulo de Los Simpson de nombre Dead Bart. Este capítulo se dice que fue escrito en su totalidad por Matt Groening, y que al final ya no quería saber nada de él. Esta persona, durante una conferencia con el staff, le preguntó a alguien sobre este capítulo, y le dio una dirección de internet a cambio de que nunca más lo mencionara. Al entrar a la página se le descargó un virus que arruinó su computadora, pero antes logró copiar lo que descargó en un CD, y se trataba de un capítulo de Los Simpson. Este capítulo tenía una animación muy pobre, y comenzaba con la familia Simpson a punto de despegar en un vuelo. Bart estaba haciendo sus travesuras, y cuando el avión comenzó a despegar rompió una ventana y salió succionado hacia afuera. Se cuenta que el dibujo del cadáver despedazado de Bart era casi fotorrealista, ya que ese era el propósito principal de Matt Groening con la serie, mostrar la vida y la muerte de manera realista. Después se veía al resto de la familia Simpson muy deprimidos y casi esqueléticos por no comer de la depresión. Luego la familia iba en dirección al cementerio pasando por una Springfield desértica, hasta llegar a la tumba de Bart y ver su cadáver frente a ella como se vio originalmente. En la siguiente escena se ve un plano de la cara de Homero, diciendo un chiste, y luego los créditos en silencio, para al final mostrarnos la imagen de la familia Simpson en su sillón similares al cadáver de Bart dibujados de forma hiperrealista. Y ya empezamos otra vez con el hiperrealismo. Suicidio de Calamardo. Aquí viajamos al año 2005 a los estudios Nickelodeon, en donde a palabras de un pasante, nos cuenta una historia donde los productores de la serie de Bob Esponja estaban faltos de ideas después de la primera película. Ellos acostumbraban a poner otros nombres en capítulos de Bob Esponja cuando se proyectaban para ver el resultado. Cuando al inicio de la proyección del nuevo capítulo se veía el nombre del suicidio de Calamardo, todos pensaron que se trataba de una broma como se solía acostumbrar. El ya muy conocido capítulo comienza con Calamardo practicando con su clarinete y errando varias notas como siempre debido a un concierto que tiene en la noche. Hasta que Bob Esponja empieza a reír y Calamardo lo manda a callar, por lo que este se va a ver a Arenita con Patricio. En la siguiente escena se ve el final del concierto de Calamardo, y se escuchan los abucheos de los espectadores, pero no como abucheos de una caricatura, sino que podían escucharse con verdadero odio. Incluso Bob Esponja lo hace, siendo completamente diferente a su actitud normal. Pero aquí la cosa es que todos tienen unos ojos hiperrealistas. Los siguientes escenas son de Calamardo en su cama muy deprimido y llorando por lo sucedido, mientras el capítulo está en silencio total. Después por alguna extraña razón se empiezan a ver imágenes de niños muertos de maneras horribles, hasta terminar con una voz diciendo, hazlo, y Calamardo con una escopeta en sus tentáculos, para proceder a poner el arma en su boca y jalar el gatillo, dejando la pared cubierta de sangre y el cuerpo de Calamardo sobre la cama en una escena grotesca. Se dice que el capítulo pudo haber sido editado por alguien del estudio de animación, pero nunca se encontró al responsable. Vaya, en esas épocas sí que estaban obsesionados con las cosas hiperrealistas. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que esta creepypasta ya es canónica en el multiverso de Bob Esponja. No sé si esto es bueno o malo. Laugin Jack. Esta historia comienza en 1800 en Londres, donde vivía un niño solitario de una familia pobre y sin amigos de nombre Isaac. Eran épocas navideñas y mientras en las demás familias estaban festejando para después abrir sus regalos, a Isaac le tocaba ver cómo su padre llegaba ebrio para golpear a su madre mientras él trataba de ignorar todo para conciliar el sueño. Hasta que a la mañana de Navidad Isaac despertó y encontró frente a él una pequeña caja. Esta caja contenía dentro a Laugin Jack, una entidad angelical cuyo objetivo era alegrar la vida de Isaac. A ambos les encantaba jugar juntos, hasta que un día Jack asesinó a un gato por accidente, y la culpa le fue echada a Isaac, por lo que iría a un internado y Jack quedaría atrapado dentro de la caja en la que llegó por 13 años. Tras ese tiempo Isaac regresó a su casa, solo que ahora cambiado y trastornado, convertido en un asesino en serie. Jack presenció los asesinatos perpetuados por Isaac, viéndolos como un juego divertido. Por lo que al salir de la caja, Jack atrapó y torturó a su viejo amigo hasta matarlo, comenzando así a ser un payaso asesino. Local 58. En este punto, más que una creepypasta estamos ante una serie web que se subía a YouTube en el canal Local 58 YouTube. La historia consiste en un canal de nombre Local 58, cuya transmisión es secuestrada para transmitir videos siniestros que se pueden tornar inquietantes. Se subieron un total de 9 capítulos, y en realidad es un spin-off de la creepypasta de Candle Cove.
También cuenta con un sitio web en el que se cuenta más sobre esta historia como si se tratara de un juego de realidad alternativa. Petscop. Aquí hay otra creepypasta que involucra a un juego de la primera consola de Sony. Se trata del juego de nombre Petscop, desarrollado por la empresa Garalina en el año 1997. Un chico de nombre Paul creó un canal en YouTube donde subía videos hablando de este supuesto juego que se había encontrado. En el juego se controla a una especie de monstruo verde sin brazos y hay que resolver varios acertijos para capturar a las llamadas mascotas, las cuales huyen del personaje principal. Conforme se avanza en el juego las cosas se vuelven más aterradoras, llegando al punto de entrar a la habitación de una chica para secuestrarla. La teoría más aceptada acerca del significado de Petscop es que se trata de una referencia a lo sucedido con Candace Newmaker, una víctima de abuso infantil que fue asesinada durante una sesión de terapia que era conocida como Renacimiento. Aquí no se sabe si el juego es real o es una creepypasta muy bien hecha. Nesgodzilla. Esta es considerada una de las creepypastas no solo más aterradoras del mundo de los videojuegos, sino que también una de las más largas. En la historia se nos relata en primera persona las vivencias de un fanático de Godzilla y los juegos de NES, que consigue una versión grotesca y mefistofélica del juego de Godzilla Monster of Monsters. Esta versión del juego está poseída por un demonio llamado Red que se representa como un monstruo en el juego al que no se le puede matar, y que además tiene una historia relacionada con Melissa, la fallecida novia del protagonista de la historia. Red puede manipular el juego a su antojo, distorsionándolo a niveles muy poco realistas, infernales y grotescos. También lo que la hace una muy buena creepypasta, es que viene acompañada por varias capturas de lo que se va relatando en la historia, dándole esa gratificante aunque perturbadora sensación de realismo. Fundación SCP. Cuando de historias realmente amplias y con mucho contenido se habla, tenemos a esta fundación ficticia colaborativa que se encarga de investigar fenómenos paranormales. La fundación se encarga de estudiar, investigar, localizar y contener a individuos, objetos e incluso ubicaciones que no se rigen bajo la ley natural. Lo bueno de este tipo de contenido es que al ser colaborativo, muchas personas con grandes ideas pueden aportar un poco para que este universo sea cada vez más grande e interesante. Incluso hay un videojuego basado en esta fundación. Ben Drowned. Que en español sería Ben Ahogado, es una de las más grandes y reconocidas creepypastas, ya que también se trata de un juego de realidad alternativa. La historia se nos es contada por Hadusable, y se divide en 3 arcos. El primero habla de cómo estando en su segundo año de universidad, Hadusable adquiere un cartucho del juego de Majora's Mask, del que sale un ser que parece ser omnisciente de nombre Ben. Aquí el juego presenta fallos y diferencias con respecto al juego original. En el segundo arco hacen su aparición ante el mundo los hijos de la luna, quienes hacen sacrificios humanos como una forma de adorar a la luna. Por último, en el tercer arco se cuenta una historia alternativa donde en el año 2018 hubo un colapso de la sociedad debido a un evento relacionado con el juego. Bien, hasta aquí finaliza el primer nivel de este iceberg, y me temo que también el video. Este iceberg, como es muy largo, decidí dividirlo en varias partes para que así los videos no sean tan largos y tampoco tarde mucho tiempo en traer nuevos videos. Y aunque en esta parte vimos creepypastas ya muy conocidas, en las siguientes partes veremos cosas más perturbadoras. Así que no desesperen. De todas maneras, si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like para la segunda parte, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y sin más que decir, yo me voy. Ya que acabo de invocar a Slenderman y a Jeff the Killer para que se peleen y ver quién es el ganador. Un momento, porque en lugar de pelearse vienen hacia mí.